En más asuntos de participación democrática, inició ya el proceso para dividir la ciudad en zonas que serán representadas por los nuevos concejales que formarán parte de las futuras alcaldías. Veamos de qué se trata. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició los trabajos para la división de las circunscripciones que servirán para el proceso electoral que se realizará en 2018. Se trata de trazar los territorios en los cuales los concejales se elegirán en el nuevo esquema de gobierno, planteado en la nueva Constitución. A partir de 2018, las delegaciones serán nombradas alcaldías y contarán con una nueva organización de gobierno. En la toma de decisiones tendrá peso el alcalde junto con un grupo de 10 concejales. Los alcaldes serán electos en lo que hoy son las delegaciones. Y luego dice la Constitución de la Ciudad de México, divide cada delegación en 6 territorios, en 6 circunscripciones, para que en cada una de esas circunscripciones se elija a un concejal. Estos territorios en los que se dividirá cada delegación debe contar con más o menos el mismo número de habitantes para conseguir una adecuada representación. Estos 6 territorios en los que se dividirá cada delegación debe contar con más o menos el mismo número de habitantes para conseguir una adecuada representación, sin que la diferencia entre la densidad poblacional sea superior al 15%. Entonces, cuando hacemos las circunscripciones tenemos que cuidar que esas 6 divisiones tengan más o menos el mismo número de personas, más o menos, no necesariamente igual, pero que haya un equilibrio. Y luego, además, otra cuestión que también suma a la complejidad del asunto es que buscamos que no se dividan los pueblos originarios que existen en la Ciudad de México. Ahora que por primera vez elegiremos en la Ciudad de México los alcaldes en lugar de jefes delegacionales, estos deberán contar con concejales, 6 por elección en cada una de las circunscripciones que mencionamos y 4 más de representación proporcional. Lo que vamos a tener es más representantes. Entonces vamos a elegir en la boleta electoral, va a tener 3 funciones. La primera, elegir al alcalde. La segunda, elegir a los concejales de mayoría relativa. Y la tercera, o sea, son 3 votos al mismo tiempo, por una lista de representación proporcional. En este proceso se está cuidando la integridad de los pueblos originarios que hay en la ciudad. La intención es atender las características de identidad social, cultural, étnica y económica, procurando no dividirlos. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.